Empirismo. El empirismo se trata de una doctrina filosófica la cual solo se basa en el conocimiento basado en la experiencia, pues cree que el verdadero conocimiento humano es la experiencia, por lo que todos nuestros conceptos, incluso los más generales y abstractos, proceden de ella. El empirismo es la corriente filosófica que afirma la experiencia como la única fuente del conocimiento, frente al racionalismo que afirma la razón. Surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII y suele considerarse en contraposición al llamado racionalismo, el cual es más característico de la filosofía continental. La experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite. Esta postura ha sido mantenida por filósofos como Aristóteles, Epicuro, los estoicos y Tomás de Aquino. En teoría epistemológica, las ideas de Hume influyeron en Kant. El empirismo en general influyó en el positivismo del siglo XIX y en el neopositivismo o positivismo lógico y la filosofía del lenguaje del siglo XX. Historia del empirismo. Sus máximos representantes fueron Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke y en el siglo XVIII George Bacon y David Hume. El principal representante de esta corriente filosófica fue John Locke. Demostrar que no existen ideas ni principios innatos. Si los hubiera, dice Locke, los poseerían todos los hombres desde el primer momento de su vida, y ni lo uno ni lo otro ocurre. En consecuencia, no existen las ideas innatas. Negado eso, todas las ideas proceden de la experiencia. Locke afirma que nuestro conocimiento es limitado, no puede superar la experiencia. Cuantitativamente solo conoce lo que ésta conoce, y en cuanto a su certeza, solo poseemos certeza acerca de aquello que cae dentro de las fronteras de la experiencia. De los dos aspectos, el que se refiere a la génesis del conocimiento es el primordial, pues el otro se deriva de este. Las facultades y las capacidades del hombre son débiles e imperfectas. El conocimiento perfecto y absoluto está lejos de ser posible y definitivo. De esa manera, Locke rechaza la hipótesis metafísica acerca de la naturaleza y la esencia del alma, la acción del alma sobre el cuerpo y la de éste sobre aquella, pues lo verdaderamente importante es lo útil. Locke distingue dos clases de ideas simples e ideas complejas, que a su vez son producto de la combinación de ideas simples. Entre las ideas simples o átomos del conocimiento, distingue Locke dos tipos: las que provienen de las sensaciones, la experiencia externa, y las que provienen de las reflexiones, la experiencia interna o conocimiento que la mente tiene de sí misma. Entre estas últimas es preciso destacar la idea de pensamiento, ya que por experiencia interna percibimos que pensamos y en qué consiste el pensar, y también las ideas de atención, memoria, voluntad, duración, etc. Entre las ideas de sensación, Locke distingue las ideas de las cualidades primarias, figura, tamaño, movimiento, y la de cualidades secundarias, colores, olores, sabores, sonidos, etc. Y sin apartarse de lo que ya habían establecido Galileo y Descartes, Locke reafirma que en los cuerpos solo existen realmente las cualidades primarias, que representan las cosas tal como son: extensión, forma, peso, movimiento, existencia, duración. En cambio, las cualidades secundarias son producidas en nosotros por la impresión que causan sobre los sentidos, los movimientos pequeños y cualquier otra actividad. La arquitectura es el arte más humano, el que combina lo que somos, arte y técnica, espiritualidad y necesidades físicas. La arquitectura se ha convertido en una respuesta a aquellas necesidades que tenemos, referente a refugiarnos y estar seguros ante los diversos cambios climáticos y todo lo que compone lo exterior. Hemos expresado en estas edificaciones nuestra forma de vivir desde épocas muy remotas, y cómo es que hasta el siglo actual nos hemos ido desarrollando y evolucionando, convirtiendo este arte en edificaciones inmensamente monumentales.
Esta arte evoluciona constantemente de acuerdo a las necesidades, por lo que me atrevo a decir que ha sido el medio por el cual hemos conocido aquellas culturas que nos ha dejado perplejos debido a su capacidad de diseñar y utilizar materiales vernáculos de manera correcta. Hablar de arquitectura es hablar de un tema tan complejo, pues no solo hablamos de edificaciones monumentales representativas de una cultura o de viviendas, sino que hablamos más allá de eso. Hablamos de técnicas constructivas, de materiales, de cálculos estructurales, de planeaciones urbanas, etc. Si nos vamos a la época de los griegos, es bien conocido que las primeras edificaciones estuvieron construidas de madera, por lo que la necesidad de construir edificaciones con más resistencia y con mayor poder estético se convirtió en una evolución a la construcción en piedra, pues es bien conocido que las primeras polis griegas, Atenas y Esparta, estuvieron hechas de este material. Aquí es donde se relaciona el empirismo con la arquitectura. Estos ciudadanos, al notar y conocer un material más resistente, optan por continuar con la construcción en piedra, pues se han percatado que es un material que les brinda mayores beneficios al compararlo con la madera. Como la teoría del empirismo menciona, lo verdaderamente importante es aquello que es útil, y esto fue aplicado inconscientemente en la técnica utilizada por griegos. El conocimiento que adquirieron referente a la resistencia del material lo tuvieron en acción, pues no habría sido posible conocerlo si no hubiera existido como tal una acción. Esto hablando de un proceso constructivo. La arquitectura de exteriores basada en el empirismo. Los sistemas constructivos están fuertemente ligados a todo el diseño de interiores y exteriores de las edificaciones, pues en estos son los que permiten darle forma y funcionalidad a los espacios. Un claro ejemplo de ello son los ventanales de la arquitectura gótica. La Catedral de Notre Dame, en los inicios de su diseño, estuvo diseñada con muros extremadamente gruesos, pues estos permitían que las cargas de las bóvedas pudieran ser distribuidas de manera más uniforme. El problema aquí es que la iluminación natural hacia el interior era realmente nula, pues por lo mismo de que había existencia de muros gruesos, no era posible diseñar vanos grandes. Entonces, ¿qué pasó aquí y cómo se relaciona el empirismo en la arquitectura gótica? Pues después de varios intentos referente a las cargas que distribuía la bóveda, se optó por realizar un diseño de bóvedas de crucería, lo que favoreció el diseño, porque los muros dejaron de ser extremadamente gruesos y las cargas se distribuían de manera verticales, lo que les permitió realizar diseños con vanos grandes y que por fin permitieran el paso de la luz. Y lo mismo sucede con la demás arquitectura de exteriores. Fue necesario realizar una que otra prueba para poder comprobar que la técnica utilizada podría funcionar en las edificaciones. Desde las cargas que ejercían los techos hacia las columnas que se encontraban en las fachadas, los grandes vanos, las pilastras que son adosadas a los muros y que funcionan como elementos estructurales, hasta el uso de materiales y texturas. Como ya se mencionó, el empirismo ha sido una forma de conocimiento con gran repercusión en la arquitectura, en todos y cada uno de sus aspectos. Es por ello que el interiorismo arquitectónico también se ha visto afectado en gran magnitud por esta nueva forma de percibir el conocimiento. Es por ello que a continuación se hará mención de algunos factores que se cree intervinieron para este constante cambio y evolución en las características correspondientes a cada uno de los estilos surgidos a lo largo de la historia en cuestión de interiorismo. Desde la consolidación de los primeros grupos sociales y culturales, siempre se han tenido necesidades acordes a cada uno de los tiempos en los que se viven, y esto siempre ha sido un factor determinante en la arquitectura de interiores. Necesidades que de una u otra forma se tienen que cubrir y de alguna manera erradicar, pero estos factores tienen una razón de ser, tienen un impulso, un punto de arranque. Para este caso en particular, la arquitectura interior, así como la arquitectura en general, se vio determinada por una serie de ideas nuevas en la sociedad, ideas que hacen referencia a una nueva forma de adquirir conocimiento.
Estos ideales fueron sumamente importantes, ya que a partir del surgimiento de estos, la percepción del mundo en general no fue la misma. Es por esto que la sociedad se vio sometida a una nueva forma de aprender, y por ello fue importante no solo el surgimiento de nuevos ideales, sino también de materiales, colores y formas que más tarde determinarían estándares característicos en los interiores de cada una de las edificaciones realizadas por el hombre. Estos materiales, si bien fueron punto de partida para la creación de nuevas cosas, tuvieron que someterse a cambios y modificaciones en su estructura, cambios que ayudaron a que el arquitecto tuviese un panorama más claro respecto a las propiedades de cada uno de estos, adquiriendo de esa manera conocimiento que más tarde podría implementar en la elaboración de nuevas formas de decoración. El conocimiento de estos nuevos materiales y formas conocidas serían un elemento clave para la creación de nuevos diseños en los interiores de los edificios, ornamento que en la mayoría de construcciones sigue existiendo hasta nuestros días. Otro de los factores de cambio en el interiorismo fue la forma de concebir al mundo. En algunas épocas el teocentrismo fue determinante para la creación de elementos decorativos interiores e incluso en características de movilidad y distribución dentro del edificio, pero en otras el ser humano fue tomado como eje central para la creación. Este no solo se redujo a ser eje rector en la decoración, sino que fue aquí donde surgió uno de los mayores parámetros formulados para la percepción de nueva arquitectura, como lo fue regirse en las proporciones humanas para la distribución espacial. Como bien se menciona anteriormente, estos parámetros no se establecieron de la nada, ya que tuvo que haber una serie de grandes estudios para poder determinar lo que hoy conocemos. Se tuvieron que llevar a cabo muchos experimentos de movilidad para llegar a concretar cada uno de los aspectos que hoy conocemos como un buen parámetro para el diseño. Este tipo de experimentos dieron paso a la concepción de espacios de todo tipo, desde interiores con decoraciones extravagantes hasta sitios con características de movilidad poco comunes, incluyendo así la elaboración de estructuras espaciales que con el paso de los años, la experimentación y el conocimiento obtenido de estas se han llegado a lograr interiores con la poca existencia de obstáculos como lo son los elementos columna, que en estilos arquitectónicos tempranos eran muy característicos. Dicho esto, la experimentación por medio de diversos materiales, formas y colores fue muy importante, y es aquí donde vemos inmersa una de las características del empirismo, y es la obtención del conocimiento por medio de los sentidos del cuerpo. La información recabada por los arquitectos de las diferentes épocas ha llevado a cabo mediante estudios a las formas y texturas. Es aquí donde los sentidos del cuerpo han tenido cabida, ya que han servido como receptores de información para así poder formular parámetros que han sido limitantes en las características de interiorismo, obligando a este a evolucionar en formas distintas. Todos y cada uno de los estímulos proporcionados a través del cuerpo han sido de gran utilidad para la determinación del tipo de materiales, formas y colores que se situarán a lo largo y ancho de la edificación. Un ejemplo de ello es que la vista en parte ayuda a distinguir texturas, formas y colores que se colocarán. El tacto también ayuda a determinar la dureza de materiales incluidos en molduras que en su mayoría se colocarían solo de forma decorativa. Otro de los tantos ejemplos que pueden haber reside en el sentido del oír, siendo uno de los más importantes para el diseño de interiores, ya que gracias a este se han podido obtener espacios interiores en los que se puede tener un gran silencio o una gran expansión de sonido. Todos estos saberes y aprendizajes de la reacción de formas, colores y texturas, así como características de movilidad, también se vieron nutridos por la experimentación de la vida diaria. Un ejemplo de ello es que con el surgimiento de nuevas actividades se tendría necesidad de otro tipo de espacios para así poder realizarlas. Es así que estas necesidades determinaban la forma espacial del interior, la distribución y en algunos casos los elementos complementarios como muebles que en estas edificaciones se albergarían. Es así como nos podemos dar cuenta de que la vida diaria y las actividades cotidianas fueron parte fundamental de conocimiento para la evolución del interior de estos espacios arquitectónicos, ya que de no surgir nuevas actividades no se habrían tenido otro tipo de necesidades, frenando así la experimentación y por lo tanto el conocimiento, reflejándose de esta manera en estética y distribución de interiores repetitiva.
Es a partir de lo ocurrido anteriormente que se tiene una evolución y decadencia en la arquitectura de interiores. Evolución porque se llegó a la creación de nuevas ideas de diseño estético y espacial en el interior de los edificios, que a su vez eran de utilidad para la realización de nuevas actividades de la vida cotidiana. También se hace mención de la decadencia, ya que gracias a la experimentación se pudo comprobar que había características en la arquitectura de interiores que no era necesaria y que en otras épocas solo fue con fines estéticos que en el presente ya no eran necesarias, excluyéndolas así de forma permanente de los parámetros arquitectónicos. Es gracias a estos sucesos que podemos decir que el pensamiento empírico fue parte fundamental en la concepción de nuevas características en la arquitectura interior, ya que a partir de la experiencia y el conocimiento obtenido se tuvo el surgimiento de nuevas ideas y conceptos de diseño que eran implementados en cada uno de los proyectos según la época. Finalmente, gracias a todos los conocimientos adquiridos, a las necesidades surgidos y a la experimentación con base en estas, se tuvo el surgimiento de una nueva serie de estilos que, si bien no todos hacían énfasis en el interiorismo, hay uno que sí lo hizo, y es el estilo rococó, del cual podemos destacar el uso desmedido de la decoración en los interiores, que en su momento fue de gran interés y que hasta la fecha sigue siendo de gran importancia, ya que la experiencia de sus elaboradores fue de gran ayuda para la correcta conservación de estos elementos que existen hoy en día, siendo un parteaguas entre el presente y el pasado de la arquitectura interior. Es así que nos podemos dar cuenta de que las características de la arquitectura interna se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo, gracias al pensamiento empírico que ha obligado al ser humano a experimentar para conocer más y de cierta forma perfeccionar sus diseños con el paso del tiempo. Pasaremos al siguiente tema, que está relacionado con los materiales y los sistemas constructivos, desde una época moderna como es el Renacimiento. Recordemos que no solo era el único estilo que fungía como modernidad, sino también estaba el manierismo, el barroco, el rococó, el neoclasicismo, no dejando de lado al empirismo. Poco a poco iremos entendiendo cuál es esta relación entre lo que es la arquitectura y el empirismo. Recordemos que hubo una transformación de la sociedad preindustrial, rural, tradicional, en la sociedad industrial y urbana moderna que se produce en la revolución industrial. La modernidad surge en el siglo XV, durante el surgimiento del estilo renacentista. El Renacimiento hace referencia a una época histórica, artística e intelectual. La arquitectura del Renacimiento se caracterizó por su diseño geométrico frente a lo que fue el desorden de las ciudades medievales. Primero intentamos los materiales primarios de construcción de la época moderna renacentista. En primera instancia, contamos con la piedra caliza y el mármol, para lo que son las columnas, muros y porciones elevadas de los templos y edificios públicos. El ladrillo para las paredes, la terracota para los ornamentos, el bronce como detalle decorativo, la madera para soportes y techos. El uso de estos nuevos materiales y adaptar otros ya existentes, en este caso medievales, para la construcción de edificios nuevos y que marcaron una época, da paso a un nuevo pensamiento, a un nuevo conocimiento. En esta parte es en donde relacionamos el empirismo arquitectónico, el conocimiento que ya se tenía, que ya se había experimentado, adquiriendo una nueva manera de construir. Un nuevo elemento arquitectónico se vio nacer, como es el caso de la cúpula, en donde existe una combinación de arte y matemáticas, algo más complejo de entender.
Esta nueva adquisición de conocimiento dio paso a nuevas propiedades de los materiales, como es el caso de la dureza, la resistencia mecánica, resistencia al fuego y la facilidad de limpieza. Deseo de realizar edificios perfectos desde el punto de vista de perfección técnica, basándose en cálculos matemáticos y geométricos, para poder obtener la máxima armonía y proporción. Observamos algo más ordenado, el estilo renacentista se siente al caminar sus calles. Esto es parte fundamental del empirismo, ya que recoge todas las teorías existenciales para crear nuevas a través de sus obras arquitectónicas. En resumen, la proporción arquitectónica era el factor más importante de la belleza. Los arquitectos renacentistas encontraron una armonía entre las proporciones humanas y los edificios, cosa que en la época medieval no se notaba, sino más bien se buscaba el dominio de las personas a través de las grandes construcciones. Ahora pasemos a los sistemas constructivos de la misma época. El sistema constructivo es el conjunto de elementos y unidades de un edificio que forman una organización funcional con una misión constructiva común. La arquitectura renacentista es una creación típicamente italiana y presupone en el arquitecto una sólida formación científica, en este caso empírica, al tratarse de un arte cultural. Los arquitectos se sienten animados por el deseo de romper con la estética medieval. Está estrechamente vinculada con las matemáticas, convirtiéndose en la principal ayuda al arte, que se preocupaba por fundamentar racionalmente su idea de belleza. Así, los arquitectos tomaban como fundamento las formas básicas geométricas claramente perceptibles, regulares y racionales, como es el círculo, el cuadrado, el cubo, esfera, cilindro. También está presente en la arquitectura el antropocentrismo del Renacimiento. Los arquitectos, al determinar las proporciones que las distintas partes del edificio deben guardar entre sí, tomando como modelo el cuerpo humano y la organización existente entre los miembros de ésta. Esta referencia a la figura humana ya se encontraba en el Tratado de Vitruvio. En general, la arquitectura renacentista utiliza elementos constructivos y decorativos tomados de otra época. Entre los elementos constructivos más notorios de aquella época y que pasaron a ser parte de una modernidad está el muro, que busca desmaterializar el cuerpo del edificio y borrar irracionalmente los límites del edificio. Órdenes arquitectónicos se tomaban los clásicos, pero con un canon más esbelto, las columnas y las pilastras. El capitel preferido es el corintio o el compuesto y adornado. La columna puede tener el fuste liso o bien constituida a base de varias molduras. Arco de medio punto sobre columnas. La razón es que es el único arco totalmente racional. Cúpula. Su utilización es una de las características más destacadas del Renacimiento, símbolo de la geometría y de la majestad divina y del orden divino del universo. Y la bóveda de cañón es otra de las características del Renacimiento. El empirismo y la arquitectura moderna tienen mucho que ver, más en esta época, ya que el conocimiento era muy experimentado como observamos. Se busca algo muy diferente. Los arquitectos tienen todas las etapas que pertenecía a la edad moderna, experimentaban muchas cosas y más en los materiales. La finalidad de estos experimentos es la creación de algo nuevo, diferente a lo estado viviendo. El empirismo en relación con la arquitectura no es otra cosa más que la creación de una nueva filosofía a través de las experiencias vividas dentro de la arquitectura.